Bien, pues vamos a seguir con el tema de los atributos de Dios. ¿Quién se acuerda cuál fue el último que vimos? El poder de Dios vimos. Ay, lo teníamos todos en la punta de la lengua, pero no nos salía, ¿eh? Hemos visto la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad, la santidad. La última vez vimos el poder de Dios y hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver estos puntos, sin que les tengáis demasiado en cuenta, pero seguramente vamos a tocar todos estos. La fidelidad y los pactos, la infidelidad como contraposición, como antítesis a la fidelidad. Dios es fiel, pero también Dios es fiel en sus promesas y fiel en sus amenazas. Porque sabemos que Dios es santo, Dios es justo. Amén. Y también hablaremos de una verdad incómoda y de una promesa. Ya veremos lo que es. Suena peor de lo que es. La fidelidad de Dios. Vamos a tratar de definir la fidelidad de Dios y como siempre hacemos, vamos a intentar enfocarla desde un punto de vista en el que nosotros, como seres humanos, como criaturas, lo podamos entender. Veremos que hay alguna diferencia entre el ejercicio de nuestra fidelidad y la fidelidad de Dios. Dice la fidelidad y los pactos. Dios se relaciona con su creación a través de pactos, sobre todo con el ser humano. Y a través de la creación la domina, hace lo que él quiere con la creación, para eso es Dios soberano. Pero con el hombre, que es la corona de su creación, estableció una forma muy específica de relacionarse, como hemos dicho, los pactos, pero además fue una, una forma desde el principio bastante especial, le dio autoridad. Y eso lo podemos leer en el Salmo 8, versículos 3 al 9. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del hombre para que lo cuides? Pero dice aquí, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Cuanto atraviesa las sendas de los mares, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Perdón, no lo he pasado. Pero le exigió algo a cambio, mediante una alianza, un pacto que defina perfectamente esa relación. En Génesis 2:15 al 17 leemos, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y como se suele decir, el resto es historia. Entonces vemos como Dios le da al hombre autoridad. En ese pacto que establece con la humanidad al principio, Dios le da autoridad sobre toda la creación, para que la cuide y la ordene, de alguna manera bueno, esté por encima de ella. No me salen las palabras, perdona. Pero le dio una condición. El pacto era condicional, le dio una condición. Esa condición era no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la condición. En ese suceso podemos ver la fidelidad de Dios actuando en dos direcciones. En primer lugar, podemos observar la infidelidad del hombre en cuanto a su obligación. Es decir, el hombre cayó. Lo primero que hizo, en cuanto vino la serpiente y le dijo dos palabras bonitas, la mujer y el hombre cayeron. Comieron del fruto, desobedecieron a Dios, incumplieron su parte del pacto. Lo que sucedió en Edén nos puede servir para definir el principio que rige la fidelidad del hombre y la fidelidad de Dios, y que podemos ver reproducido en los diferentes pactos que Dios estableció con su pueblo y con la humanidad en su conjunto.
Como hemos leído, y ya sabemos, Dios dio al hombre derechos sobre la creación, pero una sola obligación. El hombre debía ser obediente a la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La no observancia de esta cláusula derivaría en unas consecuencias también establecidas en ese pacto. Por tanto, el hombre sería fiel al pacto si cumplía con la cláusula establecida. De otra manera, sería infiel al pacto. El pacto que estamos observando establecía la obligación de Dios de hacer cumplir la consecuencia establecida. Ciertamente morirás. Entonces, vemos dos elementos en el pacto. Por un lado, la obligación del hombre de obedecer lo que Dios le había dicho, ser fiel al mandamiento del Señor, pero también vemos la obligación de Dios de ser fiel a la consecuencia que le había dicho que iba a suceder. O sea, Dios en ese pacto, en ese pacto que establece con el hombre, Dios se obliga a sí mismo a cumplir con las consecuencias, es decir, ciertamente morirás. ¿Vale? En un pacto están esas dos partes. Por tanto, la fidelidad del hombre puede definirse como la capacidad o virtud de cumplir con la obligación adquirida, ya sea impuesta por una autoridad, en este caso Dios, o por su propia palabra empeñada. Sin embargo, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, simplemente la definimos como la capacidad o virtud de cumplir con la palabra dada, puesto que nadie ni nada puede poner una obligación sobre Dios. Y esta distinción es muy importante, y esta distinción la vemos en toda la palabra y en todos los pactos que Dios hace con su pueblo y con la humanidad. Porque recordemos que Dios es el soberano. Dios es el que hace el pacto, no el hombre. O sea, aunque el hombre se crea un sindicalista y vaya a Dios a exigirle cosas, así no funciona la cosa. Dios es el que hace el pacto y Él pone las cláusulas del pacto. Él redacta el contrato. Y no hay más. Podemos ver en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Esto en relación a lo que hablábamos, que la fidelidad de Dios es la virtud de cumplir con su palabra dada. Y nosotros ya hemos estudiado y sabemos que la palabra de Dios es su voluntad. Es el ejercicio de su voluntad. Esta distinción que establece Dios desde el principio es muy importante, como hemos dicho, y lo veremos. La infidelidad. Lo cierto es que vivimos en un mundo que es infiel en todos los sentidos. O sea, la palabra no vale nada. O sea, tú empeñas tu palabra, pero si no eres un hijo de Dios observante de la ley del Señor y amas al Señor con todo tu corazón, no va a valer de nada. Y muchas veces, si nos observamos a nosotros mismos y si somos honestos, muchas de las cosas que decimos que vamos a hacer, no las hacemos. Escuchamos hace muy poco cómo se nos predicaba que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y esto también es parte de ser fiel o ser infiel. El compromiso, la coherencia, la honestidad, todos esos valores brillan por su ausencia en el día de hoy. O sea, no vale nada. O sea, el matrimonio es un papel mojado. eh, Tu compromiso en el trabajo. Voy a cambiar la forma de decirlo. El compromiso de la gente del mundo con el trabajo no vale para nada. Se es muy impuntual. No se hacen las horas que se tienen que hacer. O etcétera, etcétera, etcétera. Esas pequeñas cositas hacen que veamos que vivimos en un mundo y tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide mantener una coherencia y una honestidad perfecta, como debería ser. Por eso esa pregunta, ¿aguantaremos un examen de nuestra fidelidad como hijos de Dios? Si somos honestos, seguramente tendremos que decir que no, que fallamos todos los días. Esa es nuestra naturaleza. Estamos todavía en este cuerpo de pecado que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, ¿no? Pero Dios es fiel, es diferente a nosotros.
La fidelidad es inherente a Dios, todo lo contrario que nosotros. Nosotros nos tenemos que esforzar por ser fieles. Pero Dios es fiel en sí mismo. Es su naturaleza, no puede ser ni actuar de otra manera. Recordemos además que Dios es inmutable, que tiene mucha relación con esto. Dice el Salmo 89, versículo 8, dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Dice: tu fidelidad también te rodea. En Isaías 11:5 dice: la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, la fortaleza del Señor en ese sentido está en su fidelidad. Lo que fortalece su espalda y lo mantiene es su fidelidad. Ese es el sentido de que está ciñendo sus lomos. Fijaos cuán importante es la fidelidad en Dios, para Dios, porque es Dios. En el Salmo 36:5 dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. En Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Esto me encanta, porque dice: el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En este versículo vemos los dos elementos explicados con anterioridad: la obligación sobre el hombre y la palabra empeñada por Dios, en este caso en positivo. Ahora bien, vamos a ampliar un poquito el versículo, pero veis en ese versículo dice: reconoce que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la obligación del hombre y la consecuencia, y lo que Dios está obligado es a guardar su pacto y su misericordia por 1000 generaciones. Vamos a leer un poquito más, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de causa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto, su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dice anteriormente, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Ahí está la fidelidad de Dios. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Dios es fiel, pero nos exige fidelidad. Vemos claramente como Dios les recuerda que fueron sacados de Egipto no porque esa generación lo mereciera, sino por el juramento, la palabra dada a Abraham de que le daría en posesión la tierra de Canaán. ¿Vale? Dios los saca de Egipto porque se lo había prometido a Abraham, que es el que amó al Señor y guardó sus mandamientos. No era esta generación. Dios es fiel a lo que le había prometido a Abraham. Así es como funcionan los pactos que Dios hace con el hombre, con la humanidad. En Génesis 15, versículos 13 al 21, leemos esto. Lo vamos a leer porque es bueno que lo leamos. Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá. Fijaos qué interesante. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales.
En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero la promesa se la dio a Abraham. Esto no tiene mucho que ver, pero me gusta mucho y lo veo muy interesante. Dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá. O sea, no es... O sea, el pueblo de Israel tuvo que esperar en Egipto a que la maldad de los amorreos llegara al colmo. Entonces Dios, y esto lo veremos después, Dios hace muchas cosas que nosotros no entendemos con un propósito que Él sabe y Él conoce. Y esto es muy importante para entender la fidelidad de Dios. Quedaos con esa idea, después ahondaremos un poquito más en ella. Además, esto es un pacto, estamos viendo, esto es un pacto condicional. Tienes que guardar mis mandamientos para que yo cumpla mi parte de la promesa. Si tú no lo haces, yo no tengo por qué hacerlo. Pero Dios es fiel y aún así lo hace. Pero gracias a Cristo y a su obra redentora, ese pacto que es condicional se puede volver incondicional. Y lo podríamos reformular de la siguiente forma. Esto es una licencia que yo me he tomado. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos redimidos por la sangre de Cristo, justificados y santificados por Él, quien guardó sus mandamientos. Porque Cristo, que sí guardó todos sus mandamientos, nos redime, nos justifica, nos santifica, y es por la obra de Cristo que nosotros podemos ahora reclamar esa promesa al Señor, que es fiel y guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios es el cumplimiento de la palabra dada a la casa de David sobre el nacimiento del Mesías. Recordémoslo en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Se cumplió. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios siempre es fiel en cumplir su palabra. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Vivimos, la tierra existe, los hombres nacen, viven, mueren porque Dios es fiel. Si no fuera así, habríamos sido destruidos. Dios se hubiera cansado de nosotros de nuevo y nos hubiera aniquilado, como ya hizo. De hecho, en Génesis 8, versículos 21 y 22, dijo: y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Esto es cuando Noé ya han pisado tierra y hace un altar al Señor y hace un sacrificio al Señor. Y entonces ese sacrificio fue un aroma agradable al Señor. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y en esas estamos. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Eso es lo que conocemos como la gracia común, que permite que el hombre, en su maldad y en su iniquidad, aunque no conozca a Dios, viva y respire, y no sean fulminados y no perezcan. Porque como hemos visto otras veces, ¿no? El aliento del hombre depende del soplo de Dios. Y ese pacto que hizo consigo mismo lo comunicó a los hombres, como continúa en Génesis 9, versículos 11 al 17. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra.
Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda la carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Y ahí lo vemos, ¿no? Ahí vemos y yo siempre me acuerdo de esto y supongo que vosotros también, pero cuando yo lo veo me acuerdo de esto y digo, Dios es fiel. Y nos guarda y estamos vivos y respiramos porque Dios prometió que no iba a haber otro diluvio. Porque podemos ver que la maldad sobre la tierra ha llegado a unos niveles que yo creo que nunca ha habido. O sea, yo creo que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con menos que lo que ahora estamos viviendo. Hoy seguimos viendo ese arco como la señal de la promesa cumplida de Dios, a pesar del hombre, de la maldad que alcanza cotas como nunca antes había alcanzado. Señor, ven pronto. Jesús prometió que regresaría y tenemos seguro que regresará. Y Dios no se tarda en cumplir su promesa. Y lo leemos en 2 de Pedro 3:9. Y en Génesis 15:16, y esto es lo que decía antes, me refería a esto. Perdón, a ver dónde estamos. Perdón, vale. Sí. Cuando he dicho en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Me refería a esto. Hemos dicho, en 2 de Pedro dice que Dios no tarda en cumplir su promesa. Y si lo hace es porque tiene un plan, tiene un propósito. Y si no ha regresado todavía es porque está esperando a que se cumpla todo el propósito. Y yo creo que estamos en ese momento en el que la maldad del hombre, la apostasía está llenándolo, ya está llegando al final, está copándolo todo, está llegando al colmo. Y creo que es el momento en el que el Señor va a regresar. No sabemos cuándo, pero yo creo que es inminente. En Romanos 9, 22 a 24 dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios no se tarda en cumplir su promesa. Dios es fiel, pero tiene un plan y tiene un propósito. En el Salmo 96, versículos 11 al 13, dice, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. O sea, está diciendo juzgará a los pueblos con su fidelidad. Es curiosa la relación que existe entre la justicia y la fidelidad. Dios es fiel en sus promesas y fiel en sus amenazas. Isaías 11:5 dice, la justicia será ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura, perdón. Justicia y fidelidad de nuevo. Como vemos en estos dos últimos textos, existe una clara relación entre la fidelidad de Dios y su justicia. Y es que Dios es fiel en todas sus promesas, entendiéndolas en positivo, pero también lo es en el cumplimiento de sus amenazas. Lo vemos en todo el caminar de Israel como pueblo de Dios. Dios siempre ejecuta su castigo, pero siempre permanece fiel a sus promesas con su pueblo. Lo vemos continuamente. Israel pecaba, el Señor lo castigaba, pero después lo redimía. Siempre manda. En la época de los jueces mandaba un juez que rescataba al pueblo. Con los reyes venía un pueblo, perdía una batalla, Israel se arrepentía y el Señor les daba la victoria. Y así continuamente. Dios siempre castiga, pero es fiel a sus promesas.
Ahora bien, sabiendo que Dios es bueno, es misericordioso, es justo y es santo, ¿afligirá a Dios sin motivo? En Daniel 9:7 dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza de rostro. Leeros en casa el capítulo 9 completo, que es la oración de Daniel, cuando Daniel ve que se han cumplido los tiempos de, de- ¿cómo se dice? De las desolaciones, no me salía. Él ve en las escrituras que ya había pasado el tiempo y él se pone a orar al Señor y lo que hace él es reconocer el pecado del pueblo y pedirle a Dios el cumplimiento de la promesa. Dios reconoce el pecado del pueblo y que el oprobio sufrido por Israel es consecuencia de todas las infidelidades de Israel, pero también es conocedor de la palabra dada por Dios de los años que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén y clamó a Dios por el cumplimiento de esa palabra e inmediatamente Dios dio la orden de que le fuera explicado el plan de Dios para con Israel. Dios es fiel, Dios dio una palabra, había un castigo, pero también había una promesa de que eso tendría un fin, tendría un límite. Y entonces a Daniel Dios le explica cómo continúa el plan con el pueblo de Israel. Y nosotros estamos en esas, estamos viendo cómo Israel ha sido castigado. Hace muy poco tiempo fue restaurado como nación, pero todavía no estamos viendo el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Dios no ha visto el cumplimiento de las promesas. Pero lo veremos, lo veremos. Y es que como estamos viendo, Dios no aflige sin razón. Dios siempre lo hace con un motivo. Dice en el Salmo 119:75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Es curioso. En tu fidelidad me has afligido. Veremos que esto no significa necesariamente que hayamos pecado. Para que en su fidelidad Dios nos aflija no necesariamente es consecuencia de nosotros haber pecado o de no llevar una vida correcta o de hacer algo indebido a los ojos del Señor, no necesariamente es eso y lo veremos. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones eso sucede, que Dios nos tiene que afligir para hacernos despertar. ¡Ey! Espabila, que como sigas así vamos a tener problemas. O sea, yo soy tu Dios, yo te he redimido, quiero que vivas una vida íntegra, quiero darte lo mejor y quiero que seas de propósito. Dice Pink, Arthur W. Pink, dice, Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos, es tan fiel en lo que retiene como en lo que da, fiel al enviar penas tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Es lo que estamos diciendo. Dios es fiel y Dios disciplina al que ama y al que tiene por hijo, azota al que tiene por hijo, ¿no? ¿No dice eso la palabra? Y eso forma parte de su fidelidad. Si Dios no nos disciplinara, si nos dejara hacer lo que quisiéramos y nos hubiera abandonado nuestra suerte, ¿qué Dios sería? No sería un Dios fiel. Porque no estaría trabajando por el cumplimiento de su promesa en nosotros, en nuestra vida. ¿Para qué nos ha llamado al Señor? Nos ha llamado a ser santos, a ser sus santos. Y trabaja en nosotros para nuestra santificación. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección, en lugar de murmurar, darle gracias. Y aquí termina la cita de Pink. Confesar que merecemos su corrección y en lugar de murmurar, darle gracias.
En el Salmo 89, del versículo 24 al 37, dice, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿De quién está hablando? Aquí está hablando del Mesías, ¿vale? Pondré también en su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre. Perdón. Estamos en el versículo... Sí, sí, ¿no? Está en el 25... Lo voy a leer aquí porque si no voy a hacer un lío. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero fijaros lo que dice, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Y es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Dios siempre es fiel a sus promesas, a pesar de nosotros mismos. Sí, vamos a recibir las consecuencias. Sí, a lo mejor el Señor nos castiga, a lo mejor el Señor nos manda aflicción. Pero Él es fiel a sus promesas. No quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No podemos negar la fidelidad de Dios con respecto a su gracia y salvación. Dice en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Una verdad incómoda y una promesa gloriosa. Como decía, esto suena peor de lo que es la verdad incómoda. Aunque a lo mejor, oye, pues a lo mejor nos incomoda. A mí me incomoda. Llegados a este punto, debemos hacer un ejercicio de introspección, mirarnos a nosotros mismos y considerar si tan solo estamos aceptando que Dios es fiel o si por el contrario estamos viviendo la fidelidad de Dios. Si nuestra forma de vivir honra la fidelidad de Dios. Vivimos situaciones complicadas en las que nos cuesta reconciliar el sufrimiento que nos asola con la fidelidad de Dios. Es decir, muchas veces vivimos situaciones que no entendemos. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No soy consciente, Señor, de haber hecho nada malo. No soy consciente de estar viviendo en un pecado que merezca esta situación. Y muchas veces y es que a lo mejor no está sucediendo eso. Y entonces pensamos, bueno, Señor, ¿y si no está sucediendo eso, por qué lo estoy viviendo yo? ¿No eres tú un Dios fiel? ¿No está llena tu palabra de promesas para tus hijos? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿No? Y nos cuesta mucho entender por qué nos suceden esas cosas. Y entonces somos negligentes y pecamos delante del Señor por no confiar en su fidelidad. Dice en Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor y que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Entonces nos podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, Señor, si te temo, te amo con todo mi corazón, te oigo, intento escuchar lo que tú me estás diciendo, obedezco tu palabra, obedezco tu mandamiento, ¿por qué estoy andando en tinieblas y no tengo luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Y estas verdades yo creo que son de las más complicadas de aceptar.
porque cuando sufrimos una gran decepción o cuando algo se nos viene encima de tal forma que nos arrolla, que nos destruye, decimos, ¿dónde está mi Dios? Y, y, ¿Y cómo podemos conciliar esto? O sea, ¿cómo podemos, lo que tenemos en nuestra mente, que sabemos que Dios es fiel, que nos lo han dicho hasta la saciedad, lo hemos leído hasta la saciedad, nos lo han explicado, lo hemos entendido, Dios es fiel, pero cuando llega ese momento, ¿cómo lo conciliamos con ese pensamiento, con lo que hay en nuestro corazón? Yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay y siento deciros que no tengo una respuesta. Solo que dice, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Lo único que podemos hacer es, una vez más, Señor, confío en ti. Tú lo sabes todo. Yo no sé nada, no sé por qué. No entiendo nada, pero tú eres Dios. Tú eres soberano, tú estás en tu trono. Y esa verdad tiene que hacerse carne en nuestro corazón. Eso tiene que bajar a nuestro corazón y hacerse una realidad. Y muchas veces no sucede hasta que estamos en lo más profundo, en el hoyo más profundo. O sea, cuando ya hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, es en ese momento en el que a lo mejor aceptamos que Dios es soberano. Eso sí somos verdaderos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, entraremos en una rebeldía tremenda y nos iremos, porque no entenderemos nada. Pero el Hijo de Dios confía en el nombre del Señor y se apoya en su Dios. Dice en 1 de Pedro 4:19, dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, fijaos, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. En esos momentos que estamos sufriendo, que estamos en agonía, llenos de oprobio o de sufrimiento, estamos tremendamente afligidos, nos dice Pedro, encomiende sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. O sea, no es tan solo quédate estático, el Señor es bueno, bien, no, dice haciendo el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es cumplir el propósito del Señor, es obedecer al Señor, es hacer su voluntad. Ese es el consejo de la palabra en esos momentos. Escribe la Cueva sobre ese versículo. El texto dice literalmente lo siguiente: de forma que incluso los que están padeciendo conforme a la voluntad de Dios, encomienden al fiel Creador sus almas en la práctica del bien. Cuatro son las ideas que se encierran en este versículo 19. A. También los buenos padecen, no se libran de padecer por ser buenos. ¿Vale? Que también es un engaño. Yo, Señor, soy bueno, no me va a pasar nada. Happy flowers, ¿no? Como hemos dicho tantas veces, ¿no? O sea, el Señor es bueno, todo te va a ir bien. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La exhortación va dirigida a los que sufren conforme a la voluntad de Dios, no solo porque Dios lo quiere, sino por la causa de Dios que Dios quiere, no por crímenes que merecen su castigo. Es decir, porque Dios quiere, pero por el propósito que Dios quiere. Por eso sufren. Siempre hay un propósito en el sufrimiento. Deben confiar sus almas al fiel Creador. Única ocasión en la que ocurre en el Nuevo Testamento el vocablo griego tal, el cual puede proteger. D. Esta entrega no ha de ser, sin embargo, pura pasividad, sino que ha de realizarse practicando el bien. Con esta palabra, colocada enfáticamente al final, resume San Pedro toda su exhortación a sufrir según la voluntad de Dios y el ejemplo de Cristo, es decir, a sufrir practicando el bien. Dios es fiel, pero ante todo es fiel a su propia voluntad y a su esencia y ser. Dios sabe por qué podemos estar pasando. Si quiere, nos lo explicará. Y si no quiere, para Él sea la gloria. Romanos 12:1-2 lo explica perfectamente. Dice, por consiguiente,
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, si unimos el principio con el final, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Señor, todo yo soy tuyo para hacer tu voluntad. En las buenas, en las malas, lo entienda o no lo entienda. Aquí estoy, úsame. Aquí estoy en tus manos. Haz conmigo lo que quieras. Pero yo sé que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. De nuevo, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si somos de Dios, debemos entregarnos a Dios por completo y si Dios quiere, por la causa que sea, en ejercicio de su soberana voluntad, que suframos, lo haremos según el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesús, el cual se entregó al sufrimiento sin merecerlo. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos o no somos de Dios? Si somos de Dios, tenemos que aceptar su voluntad, sea cual sea. Y si sabemos que Dios es fiel, si sabemos que Dios es bueno, si sabemos que Dios es justo y es santo, cualquier cosa que nos suceda, al final es bueno para nosotros. Ya sea una reprensión, ya sea un castigo, o simplemente sea para enseñarnos algo o para acercarnos más a Él. Cualquiera que sea el motivo de nuestro sufrimiento, es bueno para nosotros. Y esa verdad incómoda debemos aceptarla, yo el primero, porque nos cuesta, nos cuesta mucho conciliar que en el sufrimiento Dios está detrás, haciendo su propósito, cumpliendo su voluntad. En numerosas ocasiones somos incrédulos a sus promesas, incrédulos a su amor, incrédulos a su bondad, no viviendo la verdad de que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Se nos hace difícil confiar en esto cuando, por la razón que sea, recibimos un golpe a nuestras expectativas. Nos quedamos atrapados esperando la fidelidad de Dios en anhelos surgidos de nuestro propio corazón. Pero no podemos echarle el lazo a Dios en cosas que Él no ha prometido o no están en su voluntad. Y este es otro puntito más, es otra vuelta de tuerca más. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, pero es que tú me has prometido esto, o tu palabra dice esto para mí, o dice... Y el Señor dice, no, espérate, yo no te he dicho eso, en ningún momento. Y, y, y pensamos que declarando versículos en la Biblia o promesas que hay, vamos a conseguir del Señor que haga lo que nosotros queremos en nuestro corazón. A lo mejor a veces tenemos... Sí, es legítimo pedir cosas al Señor y creemos que son buenas, pero el Señor dice, no, pero es que eso no es mi voluntad. O sea, esta situación no te la voy a quitar. Acordaos cuando Pablo dijo, hasta 3 veces he pedido al Señor que quite de mí este aguijón y no le ha dado la gana, no ha querido. Así que me tengo que contentar con esto. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, yo me fortalezco en la debilidad. O sea, yo te fortalezco en tu debilidad. Entonces, no podemos intentar echarle el lazo a Dios en esas promesas que Él no nos ha dado. No va a funcionar. En otras ocasiones, no soltamos la carga en el Señor y confiamos en nuestras propias fuerzas para salir de cualquier situación. Pecamos de desconfianza en Dios. No somos capaces de abandonarnos a Dios y a su voluntad. Estamos viviendo una situación terrible y aún así no somos capaces de soltarlo al Señor y confiar en Él. Intentamos tenerlo en control, intentamos entenderlo,
Porque pensamos que si lo conseguimos entender, vamos a poder dar una solución. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, como hemos leído antes, apoyarnos en el Señor. Confiar en el nombre del Señor y apoyarnos en nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, y yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, y más cuando algunos somos muy cabezones y intentamos tenerlo todo en control y entenderlo todo y saber por qué de todas las cosas. Y a veces el Señor nos está diciendo, no, chico, o sea, yo soy tu Dios. Confía en mí, que yo soy tu Dios. O sea, yo te amo como nadie te puede amar. No voy a hacer nada que vaya en tu contra. O sea, todo lo hago por amor a ti. He entregado a mi hijo por amor a ti. Confía en mí. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 17, del 5 al 8. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Muchas veces hemos cogido este versículo para decir que no confiemos en los que tenemos alrededor, sino son el Señor, pero en realidad lo que está diciendo es que no confiemos en nuestras propias fuerzas. Dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. O sea, el desconfiar del Señor, el negar que Dios es fiel, que sabe lo que está haciendo, nos aparta el corazón, nos produce incredulidad en nosotros. Hay una frustración en nuestras vidas y esa frustración nos lleva a desconfiar del Señor. Pero fijaros lo que dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. En año de sequía no se angustiará. En el momento de la prueba no se angustiará porque su confianza está puesta en el Señor. Es decir, puede venir lo que venga. Yo sé que esto es muy difícil, que esto es una teoría es muy fácil decirlo y es muy difícil vivirlo, sobre todo cuando las situaciones que podamos estar atravesando son terribles. Pero es lo que el Señor nos dice, confía en mí. Y nuestro esfuerzo debe de ser, Señor, confío en ti. O sea, aprender a confiar en el Señor. Señor, confío en ti. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú lo sabes todo. ¿Hay algo que se escape del control del Dios Todopoderoso? No hay nada. Nada escapa de su control. No nos corresponde a nosotros juzgar su voluntad, sino tan solo aceptarla y confiar en ella. De nuevo, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 8, 26 al 39, archiconocido. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es muy importante. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si damos el control a Dios de nuestra situación, Él se encarga hasta de pedir por nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Muy importante. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió no a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La depresión, la tristeza prolongada niegan la fidelidad de Dios. Pero Dios sabe lo que es bueno. Reconocer esta verdad silenciará nuestra queja y nos llevará a los amorosos brazos de nuestro Señor para recibir el mejor de los consuelos. Pero necesitamos confiar en Él. Ese es el único antídoto frente a la ansiedad y la tristeza desmedida que nos lleva a la depresión. Confiar en Dios. Pero tenemos un consuelo en el momento de mayor angustia. Vamos a leer en Lamentaciones 3, versículos 17 al 26. Jeremías aquí estaba encarcelado, estaba en un momento terrible. Dice, y mi alma ha sido, y lo describe, y describe la ansiedad de su alma. Dice, mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor, mi esperanza que venía del Señor. Y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerdo y lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. En la prueba más profunda tenemos el consuelo de la magnífica verdad que Dios es fiel. ¿Os acordáis cuando el Señor le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Y se lo pregunta otra vez, por segunda vez, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Y se lo pregunta por tercera vez y ahí Pedro se rompe, se entristece, recuerda sus 3 negaciones. Dice, ¿qué me estará queriendo decir el Señor? Pero él, en la humildad de su corazón, después de haber aprendido, después de haberse arrepentido, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Yo me puedo imaginar a Pedro en ese momento poniéndose en la situación y decir, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me preguntas 3 veces si te amo? O sea, hay algo en mí que está mal, hay algo en mí que está fallando, hay algo en mí que, que me pueda estar llevando a alejarme de ti. Te voy a negar otra vez. O sea, ¿por qué me preguntas 3 veces? Y en ese momento yo me imagino un Pedro muy afligido. O sea, la palabra dice, Pedro se entristeció, pero yo creo que aquello era muy profundo, porque Pedro venía de haber negado al Señor 3 veces, de haber llorado mucho después de eso. Y, y en ese momento Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Entonces, en esos momentos en los que no entendemos nada y podemos ponernos delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Ojalá podamos decir, Señor, tú lo sabes todo. Y esperar en silencio la salvación del Señor. Amén. Pues hasta aquí.
Muchas gracias.